santuario. Gracias, Señor amado. Pero mientras tanto te pedimos misericordia, misericordia para nuestra nación, Señor. Haz un milagro sobrenatural, Señor. Levántate, Señor, y defiende nuestra nación. Señor, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino, establecemos tu presencia. Establecemos, Señor amado, que tú vienes con poder sobre nuestra nación, Señor, con brazos de amor y de misericordia. Señor, que tú llenas la tierra de tu palabra. Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Yo creo, Señor, que tú nos has levantado. Y si estamos aún de mañana, aún de madrugada, Señor, aquí te buscamos y aquí intercedemos, Señor. Señor, si tan solo uno se pusiese a la brecha, si hubiese solo uno que intercediera, Señor, aquí hay un grupo de tus hijos que estamos orando y vamos a escuchar y vamos a ver un milagro que tú vas a hacer en esta nación, Señor. Gracias, porque no es un hombre, porque no es una cortina, no es una corriente ni política, es el poder tuyo el que se manifiesta sobre nuestra nación, Señor. Gracias, Señor, toda la mente cauterizada, que está cauterizada, Señor, que sigue la hechicería, sigue la brujería, sigue la mentira, sigue la violencia. Quita de sus mentes todo engaño, toda mentira, Señor, y levántate, Señor, en sus mentes y en sus corazones, para la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Buenos días nuevamente para ustedes en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, les fortalezca a cada uno de ustedes. Aquí estamos para la gloria del Señor, haciendo nuestra tarea, que nos gozamos, que realmente no es una tarea, es un privilegio estar cada mañana con ustedes y disfrutando de la palabra del Señor. Pues vámonos para Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 11, y vamos a ir hasta el primer versículo del capítulo 7, si nos da tiempo esta mañana. Y dice la palabra del Señor: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. A pesar de todas las angustias, a pesar de todos los problemas que la iglesia de Corinto le había causado a Pablo,
Pablo en este capítulo 6 y capítulos, bueno, sí, 5 y 6, pero en especialmente este 6, Pablo le está diciendo a la iglesia, yo los amo. Mire, no pongan en duda el amor que tengo para con ustedes, los creyentes de Corinto. Él les había hablado abierta y cariñosamente, tiernamente les había hablado de que le abrieran su corazón. Él se sentía como un padre cuyos hijos le negaban el cariño que se merecía. Realmente la iglesia de Corinto fue una de las iglesias que más recibió del apóstol Pablo, tanto el cuidado como la exhortación, como la palabra, pero fue una de las iglesias menos, menos agradecieron, menos leales. Fue una iglesia que le hizo doler el corazón. Pareciera que es como el hijo consentido que hace doler a su padre y hace entristecer a su madre. Así, así era la iglesia de Corintio para Pablo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 15. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, recuerda que un ayo es como un maestro, un tutor, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él les estaba diciendo a la iglesia de Corinto, mire, yo soy su padre espiritual. Y como padre espiritual, él estaba deseoso de la honra, no para vanagloriarse, sino que mostraran el amor. Y la mejor manera de mostrar el amor con Pablo era que ellos caminaran y apreciaran la palabra y la enseñanza que se les había dado. Quiero decirle que la mayor gloria para nosotros como pastores ni siquiera es que una iglesia esté llena de gente, ni que gritemos y dancemos, aunque eso está lindo, pero la mayor gloria para un pastor es ver que las personas caminan en la palabra y son transformadas por la palabra. Volvemos a la comparación. Es que la mayor gloria para un padre no es tanto el ramo de flores ahora el Día de la Madre, no es tanto las cosas que tú quieras dar en lo natural. Es ver la obediencia, es ver el carácter, es ver creciendo, es ver que las enseñanzas no cayeron en vano. Ahora, ¿por qué no demostraban ellos el amor? Porque los falsos maestros les habían metido ideas que causaban divisiones. Y ahora los de la iglesia se habían enfriado en cuanto a Pablo. Yo pienso que eso sucede inclusive hoy en día. Hay muchas personas que no demuestran su lealtad, no demuestran su amor, no lo demuestran. Y no lo demuestran porque a veces se dejan llenar de ideas de aquellos incluso que se llaman hermanos, pero que al final son falsos. ¿Sabe? Era como una hija comprometida en matrimonio, pero siendo seducida por otro pretendiente indigno. Así comparaba el apóstol Pablo a la iglesia. Segunda de Corintios nuevamente, mire ahí, por favor, en el capítulo 11, el verso 1, y miremos hasta el verso 3. Y mire lo que dice. Ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si algo le puede doler a un verdadero hombre de Dios, es que después de mucho tiempo de recibir la palabra de Dios, las personas sigan coqueteando con el mundo, con un compromiso con el Señor, pero coqueteando con el pecado, coqueteando con el mundo. Los corintios hacían concesiones con el mundo, de modo que Pablo les pidió, mire, apártense para Dios, así como una esposa fiel se guarda para su esposo. Pero es desafortunado ver que muchas personas no entienden esta pedido y podríamos decir esta doctrina de la separación. Pues se ha malentendido y se ha abusado de esta doctrina por años y por años y por años, pero es muy importante entenderlo. Algunos creyentes sinceramente celosos se han convertido, alabado el nombre del Señor, y han convertido la doctrina de la separación como que no me miren, no me toquen porque yo soy el único que tengo la palabra y si me acerco a alguien que no tenga la palabra me contamino, al punto de que llegan a ser tan estrechos que ni siquiera hay comunión con otros hermanos. Pues es que ese es el extremo de la separación. Realmente esa es una separación extrema. Pero hay otros creyentes que ya no entienden lo que significa la separación. Entonces derriban todas las paredes y tienen comunión con todo el mundo, sin importar lo que las personas crean o cómo vivan. Pues aquí también tenemos que tener un equilibrio. No es, no hablo con nadie, no saludo a nadie, todos son inmundos, todos son pecadores, no quiero saber nada de ellos. Escuche, ese es un extremo. Y el otro extremo es, Dios es amor, Dios ama a todo el mundo. No, no, espérate. Sí, Dios es amor, pero Él aborrece los derramadores de sangre. Él aborrece al calumniador. Él aborrece a los que desprecian y deshonran sus padres. Entonces tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio. Queremos recordarles a todos, inclusive a nosotros los cristianos, que necesitamos tener discernimiento y tener equilibrio. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 9 al verso 11. Y dice esto la palabra del Señor en Filipenses 1, del verso 9 al verso 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Sí, abunden en amor, pero con ciencia y con conocimiento, para que puedas aprobar realmente dónde tenemos que entrar, dónde tenemos que salir, con quién tenemos que tener comunión y con quién no debemos tener comunión. Entonces, Pablo presenta tres razones para convencernos como creyentes de que hay momentos en que nosotros debemos apartarnos de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces empieza en el versículo 14, ahí de Primera de Corintios, donde estamos, el capítulo 6. Y mire lo que dice: no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque es que vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A nosotros nos encanta el final de esto que estamos leyendo, ¿cierto? A nosotros nos encanta, porque dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero siempre todo texto hay que leerlo con el contexto, ¿cierto? ¿Y qué dice el contexto? La naturaleza es lo que determina la asociación. Si yo tengo una nueva naturaleza, tengo que tener cuidado si me estoy asociando con una naturaleza anti-Señor, anti mi Cristo, ante mi Dios. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, debido a que un cerdo tiene la naturaleza de cerdo, anda con otros cerdos en el chiquero, porque son de la misma naturaleza, ¿verdad? Puesto que una oveja tiene la naturaleza de oveja, come hierba con el rebaño en el potrero y se unen las ovejas porque tienen la misma naturaleza. Usted y yo tenemos una naturaleza divina, una nueva naturaleza. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4, por favor. Y dice la escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que tiene al Señor en su corazón, usted ahora tiene la naturaleza del Señor y por consiguiente debe querer asociarte solamente con esto que tiene la naturaleza de Dios, con esto que agrada al Señor. Ese concepto del yugo desigual procede de Deuteronomio capítulo 22, verso 10, cuando dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Cuando dice, entonces, habla del yugo desigual. La primera vez que se habla prácticamente de este yugo desigual está en Deuteronomio 22:10 y le dice, no ararás con buey y con asno juntamente. El buey era un animal limpio para los judíos, pero el asno no, y sería muy incorrecto unirlos a los dos, porque el buey tiene unas características y el asno tiene otras características. Son dos características diferentes. Nosotros debemos amar a las personas hasta el momento en que el Señor nos da discernimiento, nos da ciencia y también nos enseña
con qué personas debemos asociarnos en cualquier situación, sea amorosa, sea profesional, sea de negocios, sea de amistad. Hay que tener cuidado, pues no se puede unir un asno con un buey. Y esto no solamente aplica para los matrimonios, esto aplica para todo tipo de relaciones nuestras, ¿verdad? Todavía más, tienen naturalezas opuestas. El buey y el asno no trabajan bien juntos y sería cruel unirlos en ese yugo a juntos. De la misma manera, es incorrecto que nosotros como creyentes nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Observe los sustantivos que utiliza Pablo aquí. Dice, no debes tener compañerismo, no debes de tener comunión, no debes de tener concordia, no debes de tener armonía. Mire, cada una de esas palabras que están allí nos tienen que hacer pensar. Bueno, es que esa palabra armonía o concordia tiene que ver con una palabra griega que quiere decir sinfonía, o más bien que en español quiere decir sinfonía. Imagínense ustedes cuando va a uno de estos conciertos de música tan linda, dice sinfonía número tal de fulano de tal, y empiezan a tocar bellísimo. Habla de una música que procede cuando los músicos están leyendo la misma partitura y obedeciendo al director. Por eso se para el director allá adelante y los va llevando y ellos están leyendo la misma partitura. Pero imagínense en el caos tan terrible que sería si cada instrumento tocara su propia tonalidad o tocara cada uno a su manera. Mire, en esas palabras es que tenemos que pensar cuáles son los deseos de Dios para la iglesia, cuáles son los deseos de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Él quiere que nosotros compartamos nosotros los unos a los otros como hermanos en la fe, que tengamos comunión los unos a otros porque tenemos la misma sinfonía, el mismo director, una nueva naturaleza. Por eso yo me puedo asociar contigo, alabado el nombre de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Alabado el nombre de Dios para siempre. Él quiere que tú y yo vivamos en armonía, vivamos en acuerdo, que trabajemos juntos para una misma causa. Alabado el nombre del Señor. Recuerde que hace poco estábamos hablando que el Señor nos llama al ministerio de la reconciliación para que reconciliemos a los hombres a través de Cristo para con Dios. Él quiere que disfrutemos esa armonía y ese acuerdo al vivir y trabajar juntos. Me he visto este fin de semana con una pareja de pastores que por más de, no sé, tal vez 7 años, todas las semanas nos hemos visto por Zoom y somos compañeros de mentoría y nos hemos visto por 7 años, pero luego de esta semana nos vimos cara a cara, nos tocamos, nos abrazamos, comimos juntos, disfrutamos, conocí su familia, su iglesia, ministré en ese lugar, aleluya, y parecía que nos habíamos dado un abrazo hace 8 días. ¿Por qué? Porque tenemos armonía, porque tenemos acuerdo, porque tenemos la misma naturaleza. Por eso, mis hermanos, cuando yo los veo a ustedes en pantalla, oh hermano, yo soy esta hermanita que está ahí, ese es mi nombre. Y nos vemos, nos queremos, nos abrazamos y seguramente ahora iremos a Ciudad de México ya saliendo y vamos a ver a Lili que está ahí en la pantalla y la vamos a abrazar y la vamos a bendecir y ¿qué nos une?
Igualmente a mi hermana Yoli, nos une el Señor, la misma naturaleza. Alabado el nombre del Señor. Cuando nosotros tratamos de andar con el mundo y con el Señor al mismo tiempo, pues se rompe esa comunión espiritual y causamos discordia y causamos división. Hermanos, Pablo vio a los creyentes e incrédulos en un agudo contraste, tanto que escribe, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿O la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? ¿O la fe con la incredulidad? ¿O el templo de Dios con los ídolos? ¿Cómo podemos acaso juntar esas dos cosas opuestas? Pero parece que nosotros no hemos entendido. La misma naturaleza del creyente exige que te apartes de lo que no es santo. La misma naturaleza. Mire, si yo le digo al buey que ande con el asno, no van a andar juntos, porque por naturaleza no andan juntos. ¿Sabe? Entonces no entiendo por qué nosotros queremos tener la naturaleza del Señor y seguir con la naturaleza del mundo. Es la reflexión de esta mañana. Cuando una persona salva se casa con una inconversa, establece una situación a veces imposible. Y lo mismo se aplica a las sociedades de negocios, y lo mismo se aplica al compañerismo, y lo mismo se aplica a muchas y muchas situaciones, porque el que tiene la naturaleza del mundo, por naturaleza le gusta el pecado, por naturaleza le gusta todas estas cosas. Yo no puedo exigirle a nadie que no tenga la naturaleza del Señor que se comporte conforme a nuestra naturaleza. Pero a ti que tienes al Señor y que eres templo del Espíritu Santo y que el Señor vive en ti, si te exhorto en esta mañana y para que empieces esta semana con este mensaje que el Señor nos trae, y es que te separes de lo que no es la naturaleza de Dios. Sepárate de eso. Observa que la palabra vosotros, ahí en 2 Corintios 6:16, se refiere a la iglesia local como un todo y no a un creyente de manera individual. Como iglesia, también tenemos que separarnos de la naturaleza carnal y caminar en la naturaleza nuestra. La iglesia también es morada de Dios porque nosotros los creyentes somos el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6, verso 27. Y os tomaré por mi pueblo. Escucha lo que el Señor te dice. Y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y que los saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice también Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aleluya. Mire lo que dice Levítico 26:12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Que nosotros como iglesia hagamos concesiones con el mundo para quedar bien con el mundo no es lo que el Señor quiere, alabado el nombre de Dios, sino que cuidemos, que seamos baluartes de la verdad, que nos mantengamos firmes en el Señor. Entonces el Señor hoy empieza diciendo, sepárense, sepárense. Sepárense, sepárense por naturaleza. No quiere el Señor una iglesia que tenga un pie en el mundo y otro pie en el Señor.
No, usted y yo tenemos un compromiso con el Señor. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Usted y yo estamos listos para una boda. Así que no tienes derecho a coquetear con el mundo ni a coquetear con otra naturaleza. Usted y yo nos separamos para el Señor. Por eso el Señor nos llama santos, separados para Dios. Espíritu Santo, gracias por la palabra de esta mañana. Te alabo, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender tu perfecta voluntad. Señor, por favor, ayúdanos a tener el límite, el equilibrio. No rechazamos al pecador, pero no vamos a tener comunión con el pecado, Señor. Señor, ayúdanos a separarnos. Hay amistades, hay relaciones, hay negocios, hay situaciones que nos estás diciendo, allí no hay comunión. No puede trabajar un buey con un asno, porque es yugo desigual. Señor, gracias porque abre los ojitos de nuestros sentidos espirituales, de nuestra vida espiritual, para que podamos ver claramente cómo tú hablas a nuestra vida, Señor. Gracias por todo este tiempo que ha sido de bendición para nuestra vida y para la vida de cada uno de mis hermanos allí donde están. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una semana maravillosa. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.